En este vídeo quiero hablar con vosotros sobre la simulación de Monte Carlo. He pensado que era oportuno dividirlo en tres ejes principales. El primer eje es de contexto, qué es, para qué sirve, por qué se utiliza y en qué sectores se utiliza. El segundo punto, me gustaría que lo dedicásemos a ver cuáles son los pasos que hay que dar cuando queramos montar una simulación de Monte Carlo. Y el tercer y último punto es un ejemplo práctico. En este caso he elegido un ejemplo de valoración de una empresa. Es un ejemplo simplificado de un ejercicio de valoración, pero es muy ilustrativo para entender todos los pasos de la implementación de esta herramienta numérica. Para recorrer todos los puntos que hemos visto en la introducción, nos vamos a apoyar en este mapa mental, en el que se condensan todos los pasos que hay que seguir para montar una simulación de Monte Carlo. Vamos a empezar hablando sobre contexto, luego el planteamiento del problema y luego el ejemplo que os contaba anteriormente. Empecemos con qué es la simulación de Monte Carlo. A mí me gusta definirlo como un método numérico que nos permite resolver problemas cuando no hay una solución analítica o cuando hay variables del problema que están sujetas a la incertidumbre, porque son aleatorias. Os pongo un ejemplo. Imaginar que os preguntan calcular la probabilidad de que al lanzar tres dados, la suma de los resultados de los dados sea 18. Esto obviamente solo puede pasar si los tres dados sacan un 6. Y la probabilidad de que eso ocurra es 1 partido por 6 elevado al cubo. Claro, esto es fácil de calcular porque tenemos en la cabeza la teoría de la probabilidad. Pero imaginar que no la tuviésemos. ¿Cuál sería una alternativa? Coger los tres dados, lanzarlos, sumar las puntuaciones y apuntarlos. Volver a lanzar tres dados, apuntar la suma de las puntuaciones y apuntarlo en un papel. Y así, veces y veces, digamos hasta 1000. Una vez terminemos, solo tenemos que contar cuántas veces la suma de la puntuación de los dados ha sido 18 y dividirla por 1000. Y entonces ya podríamos alcanzar esa probabilidad, pero con un mecanismo experimental, digamos. Este es ejemplo muy sencillo, pero imaginaos que os preguntan cuál es la probabilidad de que haciendo un solitario ganes. Este caso ya es más complejo de resolver por teoría de probabilidad. Y de hecho, ese fue el problema que, según parece, llevó a Stanislaw Ulam y a John von Neumann a desarrollar este método numérico, allá por el 1950 aproximadamente. El nombre de Monte Carlo parece ser que viene precisamente de ese hecho. Como estaba muy relacionado con los juegos de azar, pues lo relacionaron al casino de Monte Carlo y de ahí su nombre. Pero hoy día la verdad que las aplicaciones tiene infinitas y mucho más allá de los juegos de azar. Hablamos desde finanzas, riesgos, medicina, incluso física. En el caso de las finanzas, las aplicaciones que se me ocurren son muchísimas. Por ejemplo, cuando estás haciendo forecast financiero, incluso en cualquier empresa forecast de ventas en diferentes escenarios, valoración de empresas, cualquier cosa que sea mirar al futuro, que siempre está rodeado de incertidumbre, es objeto de aplicar una simulación de Monte Carlo. Un punto importante de este método numérico es este segundo párrafo. Para poder desarrollar esta simulación, obviamente hay que generar un montón de experimentos. Hemos dicho antes 1000, pero pueden llegar a ser muchísimos más. ¿Y eso que conlleva? Que necesitamos potencia computacional. Hace unos años esto podía ser problemático, pero a día de hoy la verdad es que incluso con ordenadores personales se pueden correr simulaciones de Monte Carlo de muchísimas simulaciones sin problema. El tipo de herramientas que se suelen utilizar pues puede ser Excel, Python, R. Lo único que necesita es que sea capaz de generar números aleatorios y una vez tenga eso puede montar sin problema una simulación de Monte Carlo. Yo normalmente lo uso en Excel y Python, pero como digo, esto es libre del gusto de cada uno. Pasemos ahora a ver cuáles son los pasos que tenemos que dar cuando queramos implementar una simulación de Monte Carlo. El primer paso es modelar el problema. Y cuando digo modelar el problema, me refiero a establecer la relación que hay entre las variables y el resultado. En el caso de los dados, las variables son tres: el resultado del dado 1, el resultado del dado 2 y el resultado del dado 3. Y el resultado simplemente es la suma. Entonces la relación es simplemente una ecuación que es A más B más C igual a resultado. Este caso es sencillísimo, pero hay problemas mucho más complejos en el que las relaciones no se pueden escribir en forma de ecuación, pero no es un problema. Lo importante es que seamos capaces de tener unos input que se relacionan de cierta forma y nos generan un output, ¿vale? Y esa es la fase inicial, modelar estas relaciones. Siguiente paso, modelar la incertidumbre. Aquí lo que hay que hacer es, una vez ya tenemos nuestro problema modelado y la relación de variables, habrá algunas de ellas en las que habrá incertidumbre o serán aleatorias. En el caso del problema del dado, las tres variables son aleatorias y pueden ir de 1 a 6. Hay problemas
en los que hay variables que no están sujetas a la incertidumbre, digamos que son constantes, pero hay otras que sí. La cuestión aquí es elegir cuáles son las que deben incorporar incertidumbre y modelar bien qué tipo de aleatoriedad deben de cumplir esas variables. Es fundamental esta parte. Si nuestras hipótesis de incertidumbre son buenas, los resultados serán buenos. Si no, no lo serán. Y el tercer punto, simulación y análisis. La parte de simulación, obviamente, pues no tenemos que hacer nada, lo hace el ordenador. La parte de análisis sí. Y como decía anteriormente, en función de lo bueno que sea nuestro modelado de la incertidumbre, nuestro análisis tendrá más peso. ¿Vale? Ahora con el siguiente ejemplo vamos a ver estos tres puntos y lo vamos a entender mucho mejor. Para entender mejor los pasos que hemos descrito anteriormente, vamos a imaginarnos el siguiente problema. Nosotros estamos aquí, ¿vale? Y nos encontramos una empresa que en el año cero, es decir, el año cero es el presente, ahora lo conocemos, ha recibido 10.000 euros de free cash flow, ¿vale? Y nos planteamos hacer una inversión en esta empresa. Pero para eso nos gustaría saber cuál es el valor V de esta empresa. ¿Qué hipótesis manejamos aquí? Nuestro plan es el siguiente: comprar la empresa aquí, mantenerla un año, 2, 3, 4 y 5 y al final del quinto año venderla. De esta forma vamos a tener 5 free cash flow, uno al final de cada año y adicionalmente al final del quinto año también tenemos un free cash flow que he llamado PV por precio de venta, ¿vale? Esto lo podría haber metido en el mismo flujo de caja, pero lo he querido separar por fines didácticos, ¿vale? Entonces el ejercicio es valorar esta empresa, es decir, conocer V. ¿Qué hipótesis vamos a hacer? Una, que vamos a analizar o a valorar con descuento de flujo de caja. Esto es una cosa arbitraria que hemos elegido nosotros. Podríamos haber elegido otro método, pero en este caso vamos a usar esta metodología. Y además vamos a asumir que la tasa de descuento, que es una de las variables que hay que utilizar en este método de valoración, es un 5%. ¿Vale? Esto también es una arbitrariedad que hemos elegido. ¿Podría meterse aquí otro número? Sí. Pero bueno, con fines ilustrativos vamos a usar 5 y vamos a seguir el proceso, ¿vale? Vamos con el primer paso de la metodología, modelar el problema. Como ya hemos elegido que vamos a usar el método de descuento de flujo de caja a la hora de valorar, podemos escribir fácilmente cuál es el valor de V según esta metodología. Es simplemente el sumatorio de los flujos de caja descontados y además le añadimos el flujo de caja que supone la venta de la empresa al final del año 5. Fijaros que aquí he puesto un 5 porque la venta ocurre al final del año 5. Es importante aquí que os fijéis que, aunque se puede escribir muy fácilmente la relación entre V, que es lo que estamos buscando, y nuestras variables de trabajo, que son los free cash flow y el precio de venta, también lo podemos escribir en esta segunda expresión en base a la tasa de crecimiento. En lugar de usar los free cash flow de cada año, uso el free cash flow inicial, que lo conozco, son los 10.000 que hay aquí, y los free cash flow futuros, que desconozco, son variables que están sujetas a la incertidumbre, la escribo en función de las tasas de crecimiento. Es decir, en vez de utilizar el free cash flow 1, voy a utilizar la variable G sub 1, que sería el crecimiento del free cash flow desde el año 0 hasta el año 1. ¿Vale? Simplemente es un ejercicio que he hecho porque prefiero trabajar modelando la tasa de crecimiento que los flujos de caja, ¿vale? Pero perfectamente podríamos haber seguido con esta expresión. Bien, ya tenemos nuestra relación de variables. Ya sabemos que podemos calcular V en función de las variables que nos interesan, que son las tasas de crecimiento y el precio de venta. Vamos a la segunda parte, modelar la incertidumbre. Aquí hay que hacer dos hipótesis. Bueno, no es que hay que hacer dos hipótesis. En este caso hemos decidido hacer dos hipótesis. La primera es que la tasa de crecimiento, G sub I, sigue en una distribución normal, como podéis ver aquí. En concreto, de media 2% y desviación típica 4%. Es decir, de media, la tasa de crecimiento, aunque es una variable aleatoria que no sabemos 100% dónde va a estar, la media de esa variable aleatoria es un 2%. Y por ejemplo, crecimientos del free cash flow de más del 15% son muy poco probables. Y crecimientos del free cash flow menores del menos 10% también son muy poco probables. Esto es una decisión 100% arbitraria que hemos tomado nosotros para modelar la incertidumbre. Obviamente esto es complejísimo de hacer en la realidad. Hay que tener en cuenta qué tipo de empresa es, qué ventaja competitiva tiene, en qué sector está, cómo está el país, en fin, una infinitud de variables. Pero este es un caso ilustrativo y digamos que hacemos la hipótesis de que esta es la distribución
de las tasas de crecimiento. Y la segunda hipótesis está aquí, está relacionada con el precio de venta. Vamos a hacer la hipótesis de que el precio de venta puede ser 5.000, 10.000 o 15.000 y que la probabilidad de que sea uno u otro es la misma, un 33,3%. ¿Vale? Una vez más, esto no intentéis buscar aquí una explicación racional, es una cosa totalmente arbitraria. Con esto tenemos 6 variables que están sujetas a incertidumbre, las 5 tasas de crecimiento desde G1 a G5 y el precio de venta. ¿Vale? Vamos con el último punto del problema, la simulación y el análisis. Fijaros en esta tabla donde he representado 3 diferentes experimentos. Como imaginarlo como 3 posibles futuros, ¿vale? Que pueden darse en función de la incertidumbre que nosotros hemos añadido a las variables anteriormente. Fijaros que cada uno de los experimentos me lleva a un valor de V diferente. Cosas importantes. G1, G2, G3, G4 y G5 no son iguales, pero sí que siguen todos una distribución normal de media 2, ¿vale? Y desviación típica 4. Y el precio de venta, obviamente, como dijimos anteriormente, podría ser 5.000, 10.000 o 15.000 euros. En este caso han salido estos tres, como podrían haber salido otros cualquiera. Cosas importantes a tener en cuenta. ¿Cuánto tiene que ser n? ¿Cuánto es el número de experimentos que tenemos que hacer? Es variable en función del problema. Lo importante es que al final tenga una muestra suficientemente grande como para que los resultados que obtengas sean estadísticamente significativos. Típicamente se suelen utilizar entre 1.000 y 5.000 simulaciones. En este ejercicio yo he usado 5.000 porque es bastante sencillo y bastante rápido, pero el número que uséis depende de lo que decía, de cuánto necesitéis para que haya significancia estadística y por otro lado de la máquina que tengáis y del número de simulaciones que podáis correr. Al final si pones muchísimas simulaciones el tiempo máquina puede ser demasiado alto. Al final, cuando hacemos estas 5.000 simulaciones, ¿qué es lo que obtenemos? Una distribución del valor de V. Fijaros aquí. Por ejemplo, el valor de V cercano a 53.000 está redondeado, ¿vale? Aquí hay obviamente decimales, pero está redondeado. Valores cercanos a 53.000 han salido de los 5.000 experimentos en torno a 430 veces, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con este tipo de histogramas? Pues podemos afirmar cosas como la que veis en este cuadro. Hay un 80% de probabilidad de que V sea mayor que 50.000 euros. Es decir, hay un 80% de probabilidad de que V esté desde aquí hacia la derecha. Y entonces, si nosotros comprásemos la empresa por 50.000 euros, habría un 80% de probabilidad de que ganásemos dinero. ¿Vale? Al final lo importante es que ya no tenemos un número cerrado, tenemos una distribución y podemos hacer afirmaciones de este estilo y valorar mejor qué decisión tenemos que tomar. Para finalizar he querido volver a la imagen completa del mapa porque creo que ayuda bastante a tener una información de golpe visual. Espero que os haya gustado. Os recuerdo los 3 pasos principales que hemos hablado a la hora de implementar esta simulación de Monte Carlo. Modelar el problema, modelar la incertidumbre, simular y analizar. Si os ha quedado alguna duda, espero que no, pero si ha ocurrido, podéis dejar un comentario e intentaré contestarla lo antes posible. Y por supuesto, si os ha gustado, pues estaría bien que le diese a like, os suscribiese y etcétera, porque vendrán más vídeos como este en el futuro y seguiremos explicando conceptos importantes en el menor tiempo posible.